Es fácil imaginarse contemplando una noche de estrellas al escuchar esto, ¿verdad? Una noche estrellada, como la que pintó Van Gogh, por ejemplo. Con esta filosofía se ha diseñado el concierto con el que este fin de semana se inaugura el ciclo El Mundo Sonoro del Piano, una iniciativa que tiene al frente al compositor e intérprete Bohdan Sirojic, profesor en la Facultad de Educación, donde también dirige la Coral Universitaria de Ávila. El ciclo se compone de 10 conciertos didácticos. Hoy vamos a hablar de los 5 primeros, los que se van a desarrollar antes del verano, y se va a alargar, eso sí, hasta final de año. Empiezan, como decíamos, este domingo a las 8 de la tarde en el Auditorio Municipal de San Francisco, con entrada libre hasta completar el aforo. Y hoy tenemos con nosotros pues al encargado de llevarlos a cabo. Está en nuestros estudios Bohdan Sirojic. ¿Qué tal, Bohdan? Bienvenido. Hola, muy buenas. Muchas gracias por tenerme y bueno, aquí estamos. Hemos de decir que solo con echar una mirada rápida a la planificación de estos conciertos didácticos, es decir, no va a ser un concierto al uso, ¿verdad? Nuestros oyentes también deben saberlos. Percibimos una originalidad importante en cada una de las citas. ¿Te has currado el programa? Bueno, se intenta trabajar. La verdad es que ha sido una propuesta a la que le he dado bastantes vueltas. He intentado que sea diverso, como bien señala Elena, y que refleje este repertorio, un poco ese mundo sonoro del piano del que hablamos, ¿no? Y efectivamente la música que estábamos escuchando de fondo, que es la composición original compuesta basada en el cuadro de La Noche Estrellada, pues va a estar protagonizando el concierto primero que vamos a tener este domingo, que va a incluir, bueno, pues entre otras cosas, pues diferentes cuadros. Y la parte didáctica de este primer concierto, por ejemplo, pues será la presentación de cada uno de estos cuadros, comentando un poco, bueno, su contexto cultural y poniendo un poco de relieve también las diferentes estilísticas que hay quizás entre los movimientos artísticos. Son cuadros que a ti te han inspirado las composiciones que vas a interpretar y con los que las vas a acompañar, ¿no? Efectivamente. Entonces, también es un proceso muy creativo porque no es lo habitual. Lo habitual cuando tenemos este tipo quizás de propuestas, pues es encontrarnos en música clásica ya escrita por otros compositores. Pero en este caso estas piezas pues son piezas que no se han compuesto de un mes para otro, sino que por ejemplo Noche Estrellada, si no me equivoco, es del año 2022, o sea que ya tiene 3 años. Y bueno, siempre que he ido componiendo estos últimos años, unas cosas que más me fascinaban eran las pinturas. Me gusta, por ejemplo, ir mucho al Museo del Prado y en general, bueno, siempre que voy a una gran ciudad, pues intento visitar el museo de turno que tienen, porque encuentro que hay mucho de inspiración en lo que es en las artes plásticas para lo que es la música. Y muchas veces, pues, cuando hablamos del piano, solemos pensar en abstractos, sonatas, por ejemplo, o partitas, suites, como una música más abstracta, menos representativa de algo. Pero siempre que pensamos también en los grandes compositores, pues también muchas veces estos estaban inspirados por los movimientos artísticos, por ejemplo, las 4 estaciones de Vivaldi, sin ir más lejos, ¿no? Entonces, es interesante ver esta propuesta y ver cómo con el piano podemos reflejar diferentes formas, colores, emociones y sobre todo, bueno, pues esa imagen que nos transmite la pintura, ¿no? Como la de una heroína, escuchen. Esto es Lady Godiva, ¿verdad? Inspirada en una pintura de Collier. No sé si en el momento de hacer la composición tienes el cuadro delante, Bohdan, si te sirves de lo que te ha inspirado, de los recuerdos, de las sensaciones que te ha provocado. ¿Cómo es ese proceso creativo? Bueno, muy buena pregunta, Elena. Yo en este sentido, intento ser
lo más abierto posible a que el cuadro me influencie, pero tampoco intento ser descriptivo. Es decir, no intento limitarme únicamente a lo mejor pues a describir el color que veo o la forma, sino que más bien la impresión general para que me guíe la composición. Entonces, en este caso, pues el proceso suele ser partir de la improvisación, de sentarme al piano y bueno, tener abierto en el ordenador la copia del cuadro a pantalla completa y un poco probar diferentes ideas musicales. Estas no siempre surgen el primer día, de hecho, pues gran parte de estas piezas pues son piezas que puedes estar una semana o varias semanas dándole vuelta, y a medida que vas puliendo y puliendo el resultado sonoro, pues llegas a ese resultado final que es el que escuchamos y bueno, al final el que se va a presentar al público. Se ha previsto un concierto al mes, va a haber un pequeño parón durante los meses de verano que después cogerá ritmo, por así decirlo, en octubre. En marzo va a ser una programación muy nuestra, ¿no? Muy de aquí, porque lleva por título Ecos de la Península Ibérica, España y Portugal. ¿Cómo se hace un fandango o un fado al piano? Bueno, esto es la verdad un pequeño homenaje sin duda, claro, a nuestra región y bueno, a todo lo que es la península ibérica. Y sin duda hay muchos compositores, desde Albéniz, Manuel de Falla, Granados, que eran compositores que llevaban el folclore de todo lo que es la península ibérica al piano. Entonces es posible hacerlo, hay repertorio ya compuesto, pero nuevamente en este caso gran parte de los arreglos que se van a escuchar van a ser arreglos propios basados en el folclore más tradicional que procede de cancioneros. Por ejemplo, en el caso de Castilla pues contamos con muchos cancioneros tradicionales de Manzanares, de Agapito, y al final pues la idea es hacer un recorrido, y en este caso pues la parte didáctica se va a reflejar un poco en ir recogiendo las diferentes tradiciones musicales de nuestras comunidades autónomas y bueno, ver cómo el piano a fin de cuentas es un instrumento que es versátil. Se puede imitar el sonido de las castañuelas, se puede imitar el sonido del rasgueo de una guitarra o por ejemplo las melodías de una dulzaina. Pero sí que es cierto que es un gran reto porque no es algo al uso que uno hace todos los días, y se intenta con esta propuesta también acercarse quizás a la música que es más familiar con el público, ¿no? Y una propuesta un poco más, no sé si decir espiritual, más de introspección, es la que nos llega en abril, aprovechando también la Semana Santa. En este caso, el protagonista será el canto gregoriano y también un homenaje del que se cumplen este año nada menos que los 500 años, ¿no? Efectivamente, 500 años de nuestro querido Giovanni Pierluigi da Palestrina, que bueno, son 500 años de su nacimiento, ni más ni menos, medio milenio. Y el canto gregoriano, eso sí que me gustaría contextualizarlo un poco, es un tipo de música muy especial porque es un género musical que es realmente el fundamento, el origen de la música occidental. Surge pues a principios de la Edad Media, ¿no? Estamos hablando de esa alta Edad Media, y se empieza a escribir hace 1000 años, ¿no? Entonces tenemos melodías escritas del siglo X que sabemos exactamente qué notas eran y las podemos reproducir. Y sí que es cierto que con el gregoriano pues no he encontrado o no hay tantas propuestas de tocarlo al piano. Y bueno, como pianista pues me he propuesto este reto. Sin duda pues no solo va a ser tocar la melodía, porque el gregoriano en su estado puro es una línea melódica sin acompañamiento, cantada por un coro, ¿no? Generalmente de monjes, de monjas, al unísono. En este caso, claro, pues quedaría muy pobre simplemente limitarme a tocar una nota con un dedo, ¿no? Entonces, lo que vamos a intentar es hacer una serie de arreglos, de propuestas en las cuales pues podamos escuchar algunas de las melodías más icónicas, como puede ser el Veni Creator Spiritus o el Dies Irae, que, por ejemplo, el Dies Irae es una melodía que ha estado presente no solo en el piano, sino que en todo lo que es la música orquestal de
compositores tales como puede ser, por ejemplo, Liszt, que a fin de cuentas lo que hacían eran citas de esos fragmentos y en base a ellos desarrollaban y componían una pieza musical. Uh-huh. Y si en el primer concierto el piano se alía con la pintura, en el cuarto se va a liar con la danza, literalmente. Literalmente, no sé hasta qué punto podemos contar con alguien que nos pueda en el escenario representar estas danzas, pero sí que es algo que me gustaría sin duda realizar porque creo que va a ser muy enriquecedor. Pero efectivamente vamos a escuchar muchas danzas, vamos a escuchar desde valses, vamos a escuchar algunas tarantelas italianas, habaneras, y claro, una de las cosas que intentaba con este mundo sonoro del piano, el ciclo en sí, la visión, intentaba reflejar no solo el piano como un elemento autónomo, en el cual pues cuenta con un repertorio propio, que tenemos a Bach, Mozart, Beethoven, sino que realmente como un elemento transversal que conecta con otras artes. Uh-huh. Entonces aquí hemos tenido la pintura, ahora estamos teniendo la danza, luego en la segunda, por ejemplo, mitad, pues veremos también algo de literatura, y creo que realmente con esto lo que vemos es el potencial o la fuerza que tiene ya la música en general de conectar las diferentes artes en sí. Entonces, en este caso, la danza pues es esencial y creo que es muy importante darle el peso que tiene. Y esto es parte de la propuesta con la que concluirá la primera parte del ciclo, el 8 de junio, en el que vamos a tener a los clásicos con un estilo de jazz. Vaya conjugación. Bueno, no sé el primero que hace esto. Sin duda el jazz es un género musical muy dinámico. Ya desde sus orígenes, en los años 20, 30, se podían encontrar arreglos en los que, por ejemplo, pues Duke Ellington podía estar tocando Verdi perfectamente con un arreglo al estilo de jazz. Y se convirtieron incluso algunos de estos temas en estándares de jazz que fueron referencias. Pero sí que es cierto que el jazz, dentro de mi formación como músico, siempre ha estado muy presente, sobre todo por el componente de la improvisación que tiene y de la expresión y libertad que te da. Yo personalmente soy un poco crítico de esa visión del piano cuando se enseña, de limitarnos únicamente a interpretar lo que está escrito, ¿no? Porque a fin de cuentas, cuando hacemos música lo hacemos también, entre otras cosas, para expresarnos y sentirnos libres, creativos, y muchas veces por esa pedagogía quizás más rígida de limitarnos únicamente a tocar lo que está escrito, hacemos dos cosas. Por un lado, tenemos divinizados hasta cierto punto a los compositores, es decir, a nadie se le ocurre cambiar una nota de Beethoven, parece como si estuviésemos haciendo un crimen. Y por otro lado, también muchas veces se traumatiza a los jóvenes músicos, y lo digo ya un poco por mi faceta, ¿no?, de profesor, que es muy importante desde la infancia fomentar esa improvisación. Y dentro de los géneros musicales, el que es más abierto y propicio a ello es el jazz. Entonces, lo que estamos, por ejemplo, escuchando ahora de fondo es el famoso concierto de Marcello, que es una pieza barroca que suele interpretarse con orquesta, con oboe, y en este caso pues partimos de la secuencia original de acordes, es decir, la armonía que suena de fondo, la melodía también, pero se empieza a enriquecer, ornamentar, y eventualmente pues se improvisa una nueva melodía sobre la original, que a fin de cuentas pues hace que sea más rico el resultado sonoro
Y es quizás algunas de las cosas que más me gusta hacer cuando interpreto en público, porque uno nunca puede hacer este concierto dos veces de la misma manera. Si estamos hablando del primer concierto en el cual pues las composiciones de los cuadros han sido piezas que han sido trabajadas, elaboradas y escritas a lo largo de estos 3 años, en este caso partimos de que yo voy a tener delante mía la partitura original de Juan Sebastián Bach, o por ejemplo pues vamos a tener a Chopin, que lo podemos escuchar ahora después, y estas piezas van a ser cada vez diferentes, es decir, que si vuelvo a repetir el concierto una vez más, podemos escuchar algo completamente diferente porque es improvisado. Pues aquí está Chopin. Para eso vamos a tener que esperar un poquito porque el de jazz está previsto para el 8 de junio, pero este domingo ya arranca este ciclo El Mundo Sonoro del Piano con esa propuesta, esa alianza con la pintura, una lectura musical de la pintura con Bohdan Sirojic, a quien es siempre un placer escuchar, tanto al micrófono como al piano, así que te agradezco que hayas compartido con nosotros esta primera parte del ciclo. Ya te cito aquí para después del verano, para hablar de la segunda, si te parece bien, y no se lo pierdan, porque bueno, basta con escuchar esto para que uno le apetezca ir el domingo a las 8 de la tarde a San Francisco. Bohdan, muchas gracias y enhorabuena por esta programación. Muchas gracias, un placer.